Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, sino una verdad que ha permanecido oculta durante décadas. Un mensaje secreto sobre Medjugorje, un lugar lleno de luz y de sombras. Medjugorje, un pequeño pueblo situado en Bosnia-Herzegovina, se ha convertido desde hace mucho tiempo en un destino sagrado para millones de fieles de todo el mundo. Conocido por sus milagros inexplicables, sus transformaciones asombrosas y sus signos divinos innegables, este lugar ha sido considerado un santuario de paz. Sin embargo, pocos saben que, tras esa apariencia de serenidad, existen secretos oscuros que solo unos pocos, como un sacerdote proveniente de Milán, se han atrevido a revelar. Hoy exploraremos las verdades ocultas que rodean a Medjugorje, aquello que ha permanecido en las sombras durante muchos años. Un sacerdote que dedicó su vida a enfrentarse a las fuerzas de la oscuridad, compartirá sus increíbles experiencias, encuentros con fenómenos sobrenaturales que él mismo presenció. Sus palabras no son solo relatos de milagros o sanaciones, sino también una advertencia sobre una batalla espiritual que se libra entre la luz y las tinieblas. Medjugorje no es únicamente un lugar sagrado, es también un campo de batalla espiritual donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentan. Cada paso de los peregrinos en su camino hacia Medjugorje puede conducirlos a una transformación profunda, pero también los expone a desafíos invisibles. Allí, donde la luz de Dios se manifiesta, tampoco faltan las sombras, ni los fenómenos misteriosos que incluso los hombres más santos encuentran difíciles de explicar. En la siguiente parte, descubriremos los secretos que Medjugorje guarda celosamente, las profecías que han surgido de este lugar y la guerra espiritual constante en la que todos participamos, consciente o inconscientemente. Medjugorje, ese pequeño y humilde pueblo de Bosnia-Herzegovina, se ha convertido en uno de los lugares sagrados más conocidos del mundo, atrayendo a millones de creyentes de todas partes. Reconocido como un espacio de conversión y de paz, Medjugorje ha sido testigo de innumerables milagros inexplicables, peregrinaciones transformadoras y señales divinas que muchos consideran prueba de la presencia de Dios. Cada año, miles de personas llegan con la esperanza de ser sanadas, de hallar consuelo en la fe y de recibir guía espiritual. Sin embargo, no todo lo que sucede en Medjugorje puede interpretarse solo a través del prisma de la luz y la serenidad. Aunque es un lugar de veneración, donde muchos encuentran reconciliación con Dios, Medjugorje encierra un secreto mucho más profundo, una verdad desconocida para la mayoría. Junto a los milagros y las manifestaciones divinas, existen también fenómenos extraños y oscuros, señales de una guerra espiritual incesante. Sacerdotes y personas santas que han enfrentado la presencia del mal durante oraciones o exorcismos han presenciado acontecimientos aterradores cuando se menciona el nombre de Medjugorje, accesos de ira, maldiciones y reacciones inexplicables provenientes de fuerzas oscuras. Estos sucesos no solo reflejan la resistencia del mal frente a un lugar considerado fuente de luz divina, sino que demuestran que Medjugorje no es simplemente un sitio de peregrinación, sino un verdadero campo de batalla espiritual, donde la lucha entre el bien y el mal ocurre en cada instante. Estos fenómenos
no son fácilmente perceptibles. Suelen permanecer ocultos bajo la apariencia de la devoción y la piedad de los peregrinos. Pero para quienes los han presenciado, la verdad es innegable. Medjugorje es el escenario donde la guerra entre la luz y las tinieblas se libra con mayor intensidad. No es solo un lugar para encontrar paz, es un espacio donde cada paso, cada oración, puede convertirse en una batalla y donde las almas enfrentan la mayor de sus pruebas. Los sacerdotes, aquellos encargados de proteger y guiar a los fieles, fueron los primeros en percibir esta tensión. Y en algunos casos, como veremos en la historia del sacerdote de Milán, el nombre de Medjugorje no era solo una denominación de lo sagrado, sino también un símbolo de desafío, una invitación que el enemigo no podía ignorar. Una resistencia poderosa, no solo proveniente de fuerzas malignas, sino también desde lo más profundo del alma humana, donde el perdón y la transformación no siempre resultan fáciles de alcanzar. Estos fenómenos extraños, estas maldiciones cuando se mencionaba el nombre de Medjugorje, nos condujeron a la historia de un sacerdote con una misión especial, quien no solo fue testigo, sino también parte de esta batalla. Vamos a descubrir las aterradoras experiencias de este sacerdote, cuando se enfrentó a fuerzas oscuras que habían existido durante siglos. Cuando el padre Lorenzo recibió la llamada, nunca imaginó que aquel encuentro abriría un nuevo capítulo en su vida, un capítulo lleno de inquietud y más complejo que cualquier exorcismo que hubiera vivido. Como sacerdote especializado en el ministerio del exorcismo en Milán, se había enfrentado a innumerables casos extraños, manifestaciones sobrenaturales que ni los médicos ni los psicólogos podían explicar. Sin embargo, jamás había sentido una inquietud tan profunda al aceptar un caso tan particular, el de una joven, un alma atormentada por las fuerzas del mal. Esa muchacha, de tan solo 17 años, comenzó de repente a comportarse de manera extraña. Sus actos insólitos sumieron a su familia en la desesperación. No podía dormir, no lograba comunicarse normalmente y, sobre todo, mostraba un terror extremo al ver cualquier signo religioso. Estos hechos despertaron pronto una duda que nadie en la familia se atrevía a afrontar. ¿Estaba aquella joven poseída por el mal? Tras recibir el caso de parte de la Iglesia, el padre Lorenzo intervino con serenidad, aunque no pudo evitar sentir una preocupación constante. El exorcismo no es tarea fácil, y en cada situación se hacía más evidente para él el peso del enfrentamiento entre dos mundos, el de la luz y el de las tinieblas. Sin embargo, en esta ocasión, algo particularmente extraño lo estaba esperando. Cuando el padre Lorenzo entró en la habitación de la muchacha, el ambiente cambió de inmediato. El espacio se tornó denso, pesado y sofocante. La joven yacía inmóvil en la cama, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente al techo sin reaccionar. Sin embargo, cuando el padre Lorenzo comenzó el ritual de exorcismo, un sonido extraño salió de la boca de la joven. Una voz ronca, cargada de odio, muy distinta de la voz humana, empezó a hablar. ¿Por qué has venido aquí? Ella me pertenece. Nosotros vimos Medjugorje, pero ustedes no entienden nada. Aquellas palabras, aunque salieron de los labios de la muchacha, parecían proceder de otro lugar, de un sitio imposible de explicar. El nombre de Medjugorje, jamás mencionado antes en aquella habitación,
fue pronunciado de pronto con un odio visceral, como si se tratara de una herida que nunca había sanado. El padre Lorenzo sintió que todo su cuerpo se estremecía. No se trataba de un castigo común proveniente de fuerzas malignas. Por primera vez percibía que existía un vínculo profundo entre el nombre de Medjugorje y la ira del mundo de las tinieblas. Medjugorje, un lugar conocido por los milagros y la presencia de Dios, se había convertido de pronto en una palabra prohibida, en un símbolo de resistencia de las fuerzas invisibles. Aquellas palabras no eran casuales. Reflejaban algo que el padre Lorenzo aún no podía comprender, pero que reconoció como una advertencia contundente. Había una batalla en curso, y el nombre de Medjugorje era el epicentro de esa guerra. El primer paso en este viaje es reconocer que Medjugorje no es simplemente un lugar sagrado. No es solo una aldea donde los fieles peregrinos encuentran consuelo y sanación, sino también un campo de batalla espiritual, donde la luz y la oscuridad se enfrentan con intensidad. La resistencia de las fuerzas del mal hacia este nombre no es una casualidad. Es la prueba de una verdad más profunda, una lucha que tiene lugar dentro del alma humana. Las palabras de la joven hicieron que el padre Lorenzo comprendiera que la conexión entre Medjugorje y las fuerzas malignas no era simplemente una reacción natural. Había algo extraño y poderoso ocurriendo en ese lugar, algo que aún no podía comprender del todo. Pero comenzó a darse cuenta de que el nombre de Medjugorje no era solo una expresión de veneración, sino un llamado profundo, una invitación a que las personas enfrenten los grandes desafíos de su vida espiritual. Por eso, el padre Lorenzo entendió que no podía limitarse únicamente a resolver problemas personales. Esta batalla era mucho más grande, y Medjugorje era el escenario donde se desarrollaban luchas espirituales de una magnitud inmensa. Puesto a prueba por estos fenómenos, el padre Lorenzo sintió que se encontraba al borde de algo mucho más grande, un viaje que no solo trataba de resolver el problema de la joven, sino de descubrir la verdad profunda sobre Medjugorje y lo que allí estaba sucediendo. Las palabras provenientes de una fuerza oscura eran solo el comienzo de una travesía espiritual llena de misterio. Y el padre Lorenzo, en su papel de guardián de la luz, comprendió que su misión no era únicamente liberar un alma, sino explorar y entender más profundamente la incesante batalla espiritual de la que Medjugorje formaba parte. Cuando el padre Lorenzo decidió emprender el viaje hacia Medjugorje, no fue una decisión sencilla. Después de lo que había presenciado durante el exorcismo anterior, en el cual el nombre de Medjugorje provocó una ira extraña y desmedida en las fuerzas del mal, supo que algo grande e importante lo esperaba allí. La poderosa resistencia de la oscuridad ante ese nombre no podía ser una simple coincidencia. Era una señal, una invitación que el padre Lorenzo no podía rechazar. Sintió que este viaje no solo lo ayudaría a resolver las dudas sobre el fenómeno ocurrido durante el exorcismo, sino que también sería una oportunidad para comprender mejor la verdadera esencia de Medjugorje, el lugar conocido como la aldea de la sanación y la transformación. Medjugorje, con su fama de milagros y transformación espiritual que atrae a millones de fieles de todo el mundo, se ha convertido desde hace mucho en un símbolo de fe y esperanza. Sin embargo,
Después del acontecimiento que el padre Lorenzo acababa de vivir, comprendió que Medjugorje no era solo un lugar lleno de luz, sino que también albergaba aspectos más profundos que pocos podían percibir. Aunque puede ser una lámpara que ilumina a quienes buscan la paz, también puede ser un campo de batalla donde la lucha entre el bien y el mal se intensifica cada vez más. El padre Lorenzo ya no dudaba. Emprendió su camino hacia Medjugorje con una mezcla de escepticismo y un profundo deseo de encontrar la verdad. Paso a paso, mientras avanzaba por el sendero que conducía a la aldea sagrada, sintió claramente que no se trataba de un viaje ordinario. Era una peregrinación espiritual donde no solo tendría que enfrentar los desafíos del mundo exterior, sino también confrontar su propio interior. La emoción y la ansiedad se mezclaban con la expectación, haciendo que cada paso se sintiera pesado, como si cada uno de ellos fuera parte de la ardua batalla que estaba a punto de comenzar. Cuando el padre Lorenzo finalmente llegó a Medjugorje, no pudo evitar sentir un cambio profundo en el ambiente que lo rodeaba. Una sensación sagrada y de paz lo envolvió desde el primer instante, a diferencia de lo que había imaginado. Medjugorje no era solo un pequeño pueblo con caminos irregulares y una iglesia antigua. Era un lugar impregnado de energía espiritual, un sitio donde el cielo y la tierra parecían fundirse en uno solo, donde la presencia de Dios no solo podía sentirse, sino también tocarse en cada aliento. El aire de aquel lugar, suave pero lleno de poder, hacía que el padre Lorenzo sintiera como si estuviera entrando en otro mundo, un mundo donde todas las preocupaciones o las preguntas y las dudas del mundo terrenal parecían desvanecerse. El silencio que lo rodeaba no era un silencio muerto, sino una paz viva, una invitación eterna dirigida a todos los corazones abiertos. Mientras caminaba por el sendero que conducía a la colina donde ocurrían las apariciones, el padre Lorenzo percibía claramente que aquel no era solo un sitio turístico o un pueblo tranquilo, sino un espacio sagrado, un punto de encuentro entre el mundo material y el mundo espiritual. Al llegar la noche, cuando el padre Lorenzo se recostó y cerró los ojos, un sueño extraño vino a él. En el sueño apareció una figura resplandeciente, una mujer de rostro dulce y ojos llenos de amor. Su manto brillaba como la luz del sol, y a su alrededor había un halo invisible pero poderoso. Aquella mujer no dijo palabra alguna, pero a través de sus ojos, el padre Lorenzo percibió un llamado profundo, un llamado a regresar a Dios, una invitación no solo para él, sino para todos aquellos dispuestos a escuchar. Ella no necesitaba decir nada más, porque en su mirada estaba contenida toda la verdad que debía transmitirse. Era ese llamado, un llamado a una transformación interior profunda y un despertar espiritual que todos los que llegaban a Medjugorje podían experimentar. El padre Lorenzo despertó, con el corazón lleno de emoción y reflexión. Aquel sueño no era simplemente una bella imagen o un mensaje simbólico. Era una señal, una confirmación de que Medjugorje no era solo un lugar donde las personas acudían para buscar consuelo o sanación física. Medjugorje era un lugar de despertar espiritual, donde cada individuo, cada alma, podía encontrar una oportunidad para regresar a Dios, una oportunidad para comprender que este camino no era simplemente un viaje,
sino una peregrinación hacia la redención y la transformación. Con esta experiencia, el padre Lorenzo comprendió que había entrado en una batalla espiritual y que aquel lugar era el campo de combate. Medjugorje no era un pueblo ordinario, sino un sitio que contenía una fuerza invisible pero tremendamente poderosa. No era un sitio al que las personas acudían solo para pedir algo, sino un lugar donde las almas eran llamadas a luchar, a despertar y a volver a Dios. Era una invitación poderosa, dirigida a todos aquellos que buscan la verdadera paz. Una paz que no proviene únicamente de la curación del cuerpo, sino de la sanación profunda del alma. El padre Lorenzo sintió que, después de aquel sueño, veía a Medjugorje de una manera completamente distinta. Ya no lo consideraba simplemente un sitio religioso, sino un lugar de santidad y de presencia divina, donde Dios siempre está, siempre llama e invita a todos a regresar a Él. Y desde ese momento, supo que su camino no consistía solo en buscar respuestas para las preguntas de su corazón, sino en participar en una gran batalla espiritual, una batalla en la que Medjugorje era una parte esencial e irreemplazable. Cuando el padre Lorenzo regresó a Milán, no tuvo tiempo para descansar. El viaje a Medjugorje seguía grabado profundamente en su mente, y las preguntas sobre los fenómenos extraños que había vivido aún no encontraban una respuesta clara. Pero justo cuando puso un pie en casa, llegó otra llamada a un nuevo exorcismo. Esta vez, la persona era una joven que luchaba contra fuerzas oscuras que no podía controlar. Lo que estaba ocurriendo en la vida de aquella muchacha se convirtió en una señal evidente de que la batalla espiritual que el padre Lorenzo había enfrentado en Medjugorje no era un hecho aislado, era una guerra que ardía en silencio, oculta en la oscuridad, esperando el momento de estallar. Aquella joven había vivido una vida llena de dolor y extravío, envuelta en el mundo de lo demoníaco, a los rituales de brujería y los hábitos pecaminosos. Buscaba consuelo en cualquier cosa que pudiera hacerle olvidar su sufrimiento. Los experimentos religiosos, las reuniones secretas y las acciones aparentemente inofensivas la habían llevado poco a poco a un estado del que ya no podía escapar, y entonces todo empeoró. Un día, la joven comenzó a mostrar síntomas extraños. Palabras desconocidas salían de su boca, expresiones que no eran suyas, sino de otro espíritu. Se negaba a participar en los ritos religiosos. El buno rechazaba recibir la Sagrada Comunión, un acto incomprensible para quienes conocían bien la fe, cada día. Los ataques de las fuerzas oscuras se volvían más intensos. Lo más inquietante era que, cuando se mencionaba el nombre de Medjugorje, la muchacha reaccionaba con una ira descontrolada, como si ese nombre fuese una herida jamás curada en lo más profundo de su alma. El padre Lorenzo comprendió de inmediato la similitud entre este caso y lo que había vivido anteriormente. Una vez más, Medjugorje se convertía en el epicentro de una batalla espiritual. Las acciones de la joven, sus palabras y sus violentas reacciones cada vez que escuchaba aquel nombre, reforzaban en él la convicción de que no solo los fenómenos religiosos o los milagros alrededor de Medjugorje eran significativos, sino que el propio nombre representaba una amenaza para las fuerzas de las tinieblas. El mal no solo se oponía a los milagros que allí ocurrían, sino que temía profundamente la influencia que Medjugorje ejercía. En ese momento,
el padre Lorenzo comprendió que Medjugorje no era solo un destino de peregrinación común, no era un lugar al que los fieles acudían únicamente en busca de paz o sanación, era un espacio de despertar, de combate espiritual. La reacción intensa y violenta que presenciaba cada vez que se mencionaba el nombre de Medjugorje le hizo entender que aquel sitio no era únicamente para quienes buscan serenidad, sino también el escenario de una resistencia constante frente a las fuerzas oscuras. Era un campo de batalla, un lugar donde el bien y el mal se enfrentan con poderes invisibles, y donde cada persona que llega puede descubrir una lucha no solo en el mundo material, sino en lo más profundo de su alma. La fuerte resistencia de la joven hacia Medjugorje reveló algo que el padre Lorenzo había empezado a comprender a lo largo de su camino. Medjugorje no era solo un lugar sagrado, era un símbolo de lucha, un sitio donde quienes buscan verdaderamente la luz y la salvación deben enfrentarse a la oscuridad dentro de su propio corazón. Esa es la razón por la que las fuerzas malignas tiemblan al oír su nombre. No es simplemente un destino religioso, sino el epicentro de una guerra espiritual. Aquella resistencia, aquella oscuridad que reacciona ante la presencia de la luz, es la prueba de que ese lugar no solo está lleno de milagros luminosos, sino también de las batallas más profundas que el ser humano libra contra sus propias pasiones y pecados. En este momento, el padre Lorenzo ya no era solo un exorcista común. Percibía con claridad que cada exorcismo, cada batalla contra las fuerzas de la oscuridad, no era únicamente para liberar un alma, sino también una travesía de descubrimiento y comprensión más profunda sobre la naturaleza del mundo espiritual. Y Medjugorje, aunque ya era conocido como un lugar de luz, era precisamente el sitio donde esta lucha se manifestaba con mayor intensidad. La similitud entre los casos que el padre Lorenzo enfrentaba hacía resaltar aún más el papel crucial de Medjugorje en esta contienda. No era solo un lugar donde las personas renacían en la fe, sino también parte de una guerra prolongada entre el bien y el mal. Cada paso del padre Lorenzo, cada exorcismo que realizaba, iluminaba nuevas profundidades en esta lucha. Y no solo en los exorcismos en los que participaba, sino también en su propia búsqueda de la verdad. Medjugorje no era un simple destino de peregrinación religiosa. Era un frente espiritual, un campo de batalla donde cada persona que lo cruzaba debía enfrentarse a una decisión trascendental en su vida, decidir si lucharían, vencerían y seguirían la luz o si se perderían para siempre en la oscuridad. Cuando el padre Lorenzo regresó a Milán después de los exorcismos llenos de tensión, esperaba poder encontrar la paz en su trabajo habitual, pero lo que le aguardaba superaba todas sus expectativas. La joven a la que había ayudado, aquella que luchaba contra la oscuridad de su alma, desapareció repentinamente de manera misteriosa. Su habitación fue encontrada cerrada desde dentro, sin señales de intrusión, pero un detalle inquietante hizo que el padre Lorenzo no pudiera evitar sentirse perturbado. La imagen de la Virgen de Medjugorje, que colgaba con respeto en la pared, fue hallada boca abajo en el suelo, como si una fuerza invisible hubiera alterado todo dentro de aquella habitación. Esto no podía dejar de suscitarle una pregunta. ¿Acaso algo estaba ocurriendo en la oscuridad que aún no podía ver? Días después, apareció una carta extraña que contenía palabras que dejaron al padre Lorenzo profundamente impresionado.
Era una carta escrita a mano, con una caligrafía temblorosa pero firme y clara. En ella, la joven relataba una experiencia espiritual misteriosa que había vivido tras su desaparición. Describía un espacio imposible de definir, donde todo parecía desintegrarse en un caos entre el fuego y el hielo. Una batalla inexplicable, donde debía enfrentarse a la desgarradora sensación de estar entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Y en ese instante, la Virgen de Medjugorje se le apareció, con una luz que brotaba de sus ojos, y le transmitió una enseñanza profunda. La enseñanza de la Virgen fue una llamada poderosa al despertar, no solo para la joven, sino para todos aquellos que buscan la salvación. Incluso los sacerdotes deben pasar por un despertar espiritual, dijo la Virgen, recordándole que en esta lucha nadie puede permanecer al margen, nadie puede enorgullecerse de su posición y olvidar que también necesita regresar a Dios, renovar su fe y su espíritu. Al terminar de leer la carta, el padre Lorenzo sintió como si una tormenta atravesara su alma. Ya no se trataba de un simple relato personal. Aquella carta era una advertencia, un recordatorio de que Medjugorje no es solo un lugar de milagros para quienes acuden con fe, es un llamado a la transformación de todos, sin excepción. Incluso aquellos encargados de guiar la fe, como los sacerdotes, no pueden caer en la autocomplacencia ni creer que ya son lo suficientemente fuertes en la batalla espiritual. El padre Lorenzo de repente se dio cuenta de que Medjugorje no era solo un lugar sagrado para buscar sanación. Era una batalla en la que todos, desde los creyentes más sencillos hasta los líderes de la Iglesia, debían participar. Su viaje a Medjugorje no fue únicamente una búsqueda de respuestas a los fenómenos sobrenaturales, sino también una lucha por confirmar y esclarecer su propia fe. Comprendió que el cambio no proviene solo de presenciar milagros o apariciones de la Virgen, sino del despertar interior, del enfrentarse a lo inexplicable y permitir que la fe verdadera impregne cada acción, cada decisión de la vida. La carta de la joven no era simplemente un relato. Era un llamado poderoso para quienes viven en la superficialidad, con una fe vacilante, para que comprendan que la vida no es solo un viaje material, sino una batalla espiritual constante. El padre Lorenzo entendió que, a partir de entonces, no podía ser únicamente un sacerdote dedicado a los exorcismos. Debía convertirse en un guerrero en la lucha espiritual, y Medjugorje era precisamente el campo de batalla al que debía enfrentarse cada día. Nadie está exento de esta guerra. Todos, tanto sacerdotes como fieles, deben reconocer que esta batalla es real y que no se puede evitar. A la luz de estas palabras, el padre Lorenzo comprendió que este despertar era lo más importante. Medjugorje no era solo un lugar sagrado de oración, sino una señal para todos los que pasan por allí, indicándoles que deben enfrentarse a la oscuridad dentro de su propia alma y que, si están dispuestos a luchar, encontrarán la salvación. La Virgen no se aparece solo para conceder milagros. Ella se manifiesta para enseñar, para recordar que la transformación espiritual es la condición esencial de la vida de fe. Con la carta en sus manos, el padre Lorenzo sintió como si estuviera ante un nuevo umbral. No podía regresar a la vida anterior. No podía volver simplemente como un exorcista,
sino que debía convertirse en un mensajero del llamado al despertar, alguien que recordara a todos que la fe no es algo simple, sino un camino, una batalla que exige sacrificio y una determinación incesante. Comprendió que la transformación es indispensable para todos, desde los sacerdotes hasta los creyentes comunes. Medjugorje es un signo de despertar al que todos debemos enfrentarnos, y ahora el Padre Lorenzo está dispuesto a levantarse y transmitir este mensaje al mundo. El Padre Lorenzo, después de las profundas y desafiantes experiencias a lo largo de su viaje, cambió de manera poderosa y completa. Ya no era simplemente un sacerdote exorcista, sino un guerrero espiritual encargado de compartir el conocimiento que había recibido y el mensaje contundente de Medjugorje. Se dio cuenta de que lo que había vivido no era solo su propia historia, sino una parte de la gran batalla entre la luz y la oscuridad, una lucha en la que cada uno de nosotros puede participar. Medjugorje no es únicamente un destino religioso, ni un lugar donde buscar sanación o milagros. Medjugorje es un llamado al despertar, una invitación a la acción que todos debemos escuchar y responder. Con esas experiencias, el Padre Lorenzo sintió que tenía una responsabilidad mayor que nunca. Su misión no solo consistía en ayudar a las personas poseídas, sino también en llamar a todos aquellos que tienen fe, a quienes aún se sienten confundidos en la vida espiritual, a levantarse y luchar realmente en esta batalla. Medjugorje le enseñó que la fe no es algo sencillo, requiere sacrificio, vigilancia y una determinación inquebrantable. Fue allí donde el Padre Lorenzo encontró la verdadera luz y ahora desea compartir esa luz con todos aquellos que buscan la salvación y el despertar del alma. La historia del Padre Lorenzo es un recordatorio para todos nosotros de que cada camino espiritual personal es una verdadera batalla. Medjugorje, con toda su santidad y maravilla, es el lugar donde podemos mirarnos a nosotros mismos, enfrentar las sombras de nuestra alma y recuperar la luz auténtica. La sanación no proviene solo de los milagros, sino de volvernos a Dios, abrir nuestro corazón al amor y al perdón que Él nos ofrece. El Padre Lorenzo nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino espiritual, a orar sin cesar, a confesar nuestros pecados y arrepentirnos, y a buscar el crecimiento en la fe. Este es un camino que no solo pertenece al Padre Lorenzo, sino a todos nosotros. Juntos, podemos formar una comunidad fuerte en la fe, difundir la luz de Medjugorje y el mensaje de la Virgen para despertar los corazones aún confundidos y restaurar la esperanza en los días oscuros. Únete a esta batalla espiritual. Podemos comenzar con un acto simple pero significativo. Deja un comentario con la frase «Dios es la verdad», como símbolo de fe y declaración poderosa del despertar espiritual. Comparte esta historia con otros, para que la luz de Medjugorje continúe alcanzando a todos los que estén dispuestos a escuchar. Finalmente, el Padre Lorenzo quiere recordarnos que esta historia no es solo un relato común, sino un llamado a luchar en la gran batalla espiritual. El mal siempre busca esconderse, pero podemos vencer si nos levantamos y caminamos con Dios. La Virgen, como Reina de la Paz, siempre está a nuestro lado, guiando y protegiendo a todos los que responden a su llamado. Permite que su luz ilumine nuestras vidas y juntos venceremos la oscuridad.